Martes 11 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Mateo nos habla del envío de los 12 apóstoles. Hay una serie de elementos bien interesantes, porque ellos van a ser proclamadores del reino. Y el Señor les dota de las cualidades necesarias, de los dones necesarios para esta misión. Les da el don de los milagros físicos, porque pueden curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. Les da el don de los milagros espirituales, pueden echar demonios. Les invita a tener una conducta moral intachable, con desapego a los bienes terrenales y confianza en la providencia. Por ello les dice que no deben llevar oro, plata ni calderilla, tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuestos, ni sandalias, ni bastón, en fin, les dice que el trabajador merece su sustento. También les da una serie de consejos respecto a la conducta que deben tener en la misión. Y así les dice que cuando entren a un pueblo o aldea, averigüen sobre una persona de confianza para que se queden allí hasta el final, que saluden dando la paz, en fin. El Señor está dando una serie de instrucciones para el apostolado de sus discípulos. Yo quisiera que hoy reflexionáramos en tres frases de este Evangelio que son muy repetidas y que tienen mucha enseñanza para nosotros. Son frases que hemos escuchado frecuentemente y que creo que necesitamos reflexionar más. Primero, lo recibido gratis será gratis. Segundo, el obrero merece su sustento. Tercero, sacudid el polvo de los pies. Vamos con el primer punto. Lo recibido gratis se da gratis. Esta frase en un primer momento significa que yo debo servir a Dios y no servirme de Dios. Óyeme bien, yo estoy llamado a servir a Dios y no a servirme de Dios para mis intereses personales. Y si notamos bien, hemos recibido de Dios todo de manera gratuita. Entonces nosotros debemos desgastar eso que hemos recibido de Dios en servicio a los demás. Por ejemplo, Dios me ha dado gratuitamente la vida. Yo debo desgastar mi vida para servir a los demás. Dios me ha dado gratuitamente todos los dones, gracias, virtudes. Entonces yo debo utilizar esto al servicio de los demás y no debo utilizar esto para que me sirvan a mí. En otras palabras, esto significa que las cosas que Dios me ha dado, los talentos, las virtudes, las gracias, son para el servicio de los demás y no para que los demás me sirvan a mí. Evidentemente, en el transcurso de la vida habrá cosas que tendrán que cobrarse. Por ejemplo, una persona que escribe un libro, pues es que necesita pagar el papel, la edición, la casa editorial, la promoción, en fin. Entonces, en este orden de ideas, el Evangelio nos está diciendo que este tipo de cosas no se puedan comprar, no se puedan vender. Pensemos, por ejemplo, también en una facultad de teología. Obviamente cobra a sus estudiantes todo lo que implica el esfuerzo de contratar profesores que han estudiado mucho, que han hecho sus maestrías, que han hecho sus doctorados. Todo esto se entiende como un proceso natural para sostener estas obras. Lo que no se puede cobrar es, por ejemplo, una confesión. Lo que no se puede cobrar es una misa. Alguien dirá, pero yo he dado un estipendio para la misa. Exactamente, se da una donación. Y el Papa Francisco ha sido claro en decir que quien no tenga para dar esa donación, igual se le debe celebrar la misa. Pero es una donación y si alguien no tiene para dar esta donación al momento, por ejemplo, de celebrar algún sacramento,
vas a darte cuenta que la iglesia siempre, con corazón abierto, con corazón maternal, te va a celebrar el sacramento sin ningún problema. Todo es donación, pero no es propiamente un cobro por esto, porque lo que hemos recibido gratis de Dios lo debemos dar gratis. Pero también esto es una invitación para confiar en la providencia. Porque si nosotros empezamos a cobrar por lo que Dios nos ha dado, de alguna manera estamos pensando que nos vamos a sostener es con nuestras acciones. El Evangelio de hoy nos llama a una confianza en la providencia divina, toda vez que es Dios el que me va a sostener, que es Dios el que se va a encargar de todo. Tú tienes muchos dones, tienes muchas gracias que has recibido de Dios y puedes desgastarlas gratuitamente por otras personas. Una buena tarea que deberíamos hacer es preguntarnos cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado. ¿Estamos queriendo siempre sacar réditos de esos dones o los damos generosa y gratuitamente? Cuando uno se entrega generosamente, cuando uno se entrega sin calcular, cuando uno tiene amistades sinceras, cuando uno ve personas que se entregan con pasión, con amor, con generosidad a las buenas obras, entonces uno se da cuenta que la misma satisfacción de desgastarse por el bien ya es una especie de recompensa, pero todavía más, cuando se hace con limpio corazón, entonces habrá una recompensa en el cielo. Lo recibido gratis será gratis. Segundo, el obrero merece su sustento. Después de todo esto, el Señor dice que no debemos cobrar por las cosas que Dios nos ha dado, porque el obrero merece su sustento. Es decir, naturalmente Dios va a sostener estas obras. Y eso lo podemos ver. He hablado con varios amigos sacerdotes, tengo muchos de ellos, que me han dicho: Wilson, cuando me he entregado generosamente por mi comunidad, no me ha hecho falta hacer muchas rifas, muchas promociones, pedir dinero a la gente para llevar a cabo las obras de la parroquia. Porque el mismo interés por los fieles, el hecho de estar dispuestos a la confesión permanentemente, el hecho de celebrar misas con mucho amor y mucha devoción, el hecho de fijarme en la necesidad de mi grey, del pueblo que Dios me ha dado, ha sido suficiente para que naturalmente las personas respondan con afecto. El obrero merece su sustento. Y esto es así en todo en la vida. Cuando uno se entrega con generosidad, cuando uno se entrega sin mezquindad, cuando se tiene la lógica de la generosidad y no la lógica del egoísmo, entonces créanme, siempre habrá buena respuesta, porque el obrero merece su sustento. A este propósito recuerdo una historia que me cautivó bastante porque habla precisamente de la lógica de la generosidad, y era la historia de dos hermanos que tenían un granero muy próspero y tenían cada uno una bodega donde almacenaban el grano. Pues resulta que uno de estos hermanos se iba a casar. Y entonces el hermano soltero pensó: mi hermano se va a casar, va a tener más necesidad. Tenemos cada uno en nuestra bodega la misma cantidad de grano, pero mi hermano va a necesitar más, porque él va a tener hijos, va a tener esposa. Entonces, en la noche le pasaré algunos bultos de grano para que él tenga más. Y a su vez, el otro hermano pensó: yo me voy a casar, voy a tener familia, pero mi hermano va a quedar solo, sin nadie que lo cuide. Él va a necesitar mucho más, por eso en la noche le llevaré un bulto de grano para que él tenga más. Y dice la historia que se encontraron los dos hermanos en la noche, llevando cada uno grano a la bodega del otro. La historia concluye diciendo que los dos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y se pusieron a llorar. Repito, esta historia me conmovió porque es la lógica de la generosidad. Cuando uno se comporta con amor, cuando uno ama a las personas, cuando uno ama a Dios, te vas a dar cuenta que amor con amor se paga. El obrero merece su sustento significa que cuando te entregas con amor, normalmente vas a recibir el mismo amor. Sé que alguno puede estar pensando: pero yo me he entregado con amor y me han pagado mal. También es cierto que sucede, pero créeme, apuesta por la generosidad, apuesta por un espíritu magnánimo, por un espíritu no estrecho sino amplio, y créeme, el Señor te responderá con mayor generosidad. Tercero, sacudid el polvo de los pies. Esta es una de esas frases que se utilizan mal. A veces pareciera la soberbia de aquella persona que no fue escuchada y entonces sacudo el polvo de los pies como en signo de protesta porque no me escuchaste. Pero el sentido que el Señor da a esta frase es distinto a mi humilde parecer. Esto no es un signo de soberbia, sino de honestidad. Vamos a ver, el Señor le está diciendo a los apóstoles que prediquen el Evangelio, que lo den todo, que se entreguen con generosidad.
Y resulta que, naturalmente, se van a encontrar personas que no van a querer escuchar el Evangelio. Entonces lo que dice el Señor es que los apóstoles entren en ese pueblo y si no quieren escuchar el Evangelio, al salir, devuelvan hasta el polvo que se pegó en sus zapatos. Es decir, que no se queden con nada de la gente, que la persona no sienta que éste vino a imponerme su fe. Al contrario, éste vino a proponerme su fe y como yo no quise obedecer, me dejó hasta el polvo del pueblo. Es decir, no se llevó nada. Y esto tiene que ser un signo claro al momento de la evangelización. La fe no se debe imponer. Yo no debo forzar a otra persona a creer. ¿Cuántas veces quisiéramos que aquellas personas que amamos creyeran con fervor? ¿Cuántas veces quisiéramos que estos seres queridos fueran más devotos, participaran más de los sacramentos, estuvieran más en las cosas de Dios? Y en ocasiones tenemos la tentación como de tratar de imponer la fe. Queremos que ellos vivan como nosotros vivimos sin que experimenten lo que nosotros hemos experimentado, es decir, el amor de Dios. Aquí el Señor está diciendo, cuidado, no impongas la fe, cuidado, no obligues a la persona a creer, sé respetuoso, tan respetuoso que ni siquiera te le debes llevar el polvo de su pueblo, es decir, hasta el polvo lo debes dejar allí, de tal manera que la otra persona vea que hay mucho respeto. Obviamente para las personas que deliberadamente se han cerrado a creer, deliberadamente se han cerrado a ser buenos, deliberadamente se han obstinado en el mal, aunque una y otra vez les hemos anunciado el buen camino, el Señor advierte que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra. Es decir, naturalmente uno tendrá que responder ante Dios por sus actos. Habrá consecuencias por sus actos, pero es ante Dios. Es Dios el que finalmente va a juzgar, nosotros no. A nosotros nos corresponde acompañar, proponer, nunca imponer. Pero atentos, no estoy diciendo con esto que no podemos denunciar el mal donde está. Lo que no podemos denunciar es intenciones del corazón, solo Dios conoce las intenciones. Pero hechos malos, claro que podemos y debemos denunciarlos. Aquí de lo que estamos hablando es de nunca imponer nuestras posiciones, pero proponerlas con claridad y exhortar al que va por mal camino, sobre todo cuando este mal camino está afectando a otras personas. Oremos. Amado Señor, me has dado todo gratis. Concédeme el don de la generosidad para dar gratis lo que he recibido gratis. Estamos en un mundo muy mezquino, en un mundo en el que solamente se hacen las cosas para recibir cosas a cambio. Pero tú nos enseñas a darnos, a entregarnos. Concédeme ese don de la generosidad. También, Señor, te quiero suplicar por todos tus obreros que están en todo el mundo trabajando por la obra evangelizadora. Hoy te suplico que sustentes a todos estos apóstoles tuyos. Finalmente, Señor, quiero suplicarte que nunca permitas que imponga mi fe a otras personas, sino que de tal manera la proponga, de una forma tan atractiva, que todos queden cautivados con este evangelio, que es la única respuesta a todos los anhelos de sus corazones. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, lo recibido gratis se da gratis. Segundo, el obrero merece su sustento. Tercero, sacudid el polvo de los pies. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de la generosidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.